¿Conoces a alguien así? Tiene ideas brillantes, sueños grandiosos, un destello en la mirada de alguien nacido para algo extraordinario. Habla de proyectos increíbles. Vive de posibilidades infinitas, pero nunca concreta. Nada. Siempre tiene una excusa lista para cada fracaso. No era el momento adecuado. No era la persona correcta. El mundo aún no me ha comprendido. Quizás sea ese amigo tuyo de la infancia o un hermano menor. Tal vez sea tu pareja, quizás incluso sea tu padre. Alguien que a pesar de su edad cronológica parece haberse detenido en el tiempo psíquico. Un adulto que todavía se comporta como un niño emocionalmente inestable. Reacio a los compromisos profundos, siempre buscando la libertad y huyendo de cualquier responsabilidad real que implique esfuerzo sostenido o confrontación con la realidad. Y tal vez, solo tal vez, una parte de ti todavía alberga la esperanza ingenua de que cambie, de que finalmente madure. Carl Gustav Jung denominó a este patrón psíquico el puer aeternus, el niño eterno. Es el arquetipo del hombre que se niega a crecer, que vive eternamente en transición, como si siempre se estuviera preparando para vivir, pero sin empezar nunca realmente a hacerlo. Encanta con su energía juvenil, su creatividad desbordante, su forma espontánea y libre, pero hay una sombra oscura detrás de este encanto superficial, la incapacidad fundamental para lidiar con las exigencias del mundo real, con la frustración inherente a la vida adulta. El puer espera que la vida se amolde a sus deseos, que otros resuelvan por él. Lo que se niega a enfrentar. Idealiza a la mujer perfecta. El trabajo perfecto, la vida perfecta. Y cuando la realidad no coincide con sus fantasías idealizadas, huye, rompe los vínculos. Abandona los proyectos, se rinde, y regresa al ciclo vicioso de los sueños incumplidos. Se ve a sí mismo como demasiado especial para someterse a la mediocridad de la rutina, cuando en realidad está paralizado por el miedo. Miedo a fracasar, a frustrarse, a ser juzgado, en definitiva. Miedo a crecer. Si alguna vez has intentado ayudar a alguien así, sabes lo agotador que es. Te cansas de dar consejos que no son escuchados, de ofrecer un apoyo que se desperdicia, de intentar tirar de alguien que en el fondo no quiere moverse de su zona de confort infantil. Y la parte más cruel, a menudo te hace sentir culpable, como si tú fueras el problema, por exigir demasiado, por querer que madure, por no aceptar vivir en un eterno casi. Pero la verdad necesita ser dicha: este hombre que conoces está atrapado en una fantasía de libertad que en la práctica es una prisión de miedo e inmadurez. Y si no despierta, envejecerá sin haber vivido realmente nunca. Este video no es un ataque, es un espejo. Y si estás mirando hasta aquí, es porque algo dentro de ti reconoce este patrón. Quizás en alguien cercano, quizás incluso en una parte de ti mismo. El viaje del puer aeternus no tiene por qué terminar en el estancamiento y la frustración, pero solo puede cambiar cuando la verdad es enfrentada de cara, sin excusas ni autoengaños. Hablemos de eso ahora. El puer aeternus no es solo un tipo de personalidad. Es un arquetipo profundo, una fuerza psíquica que opera en el inconsciente de miles de hombres, y en cierta medida también puede manifestarse en mujeres, y que a menudo se confunde con carisma, espontaneidad o espíritu libre. Pero detrás de esta apariencia luminosa, hay algo mucho más serio, una negativa casi instintiva a crecer, a asumir la carga y la recompensa de la madurez. Carl Jung observó este patrón en diversos pacientes y a través de los mitos a lo largo de la historia. El puer aparece como aquel que se niega a abandonar el paraíso de la infancia, el útero psíquico de la madre real, o simbólica, donde todo es cuidado, protegido y resuelto por otros. Vive a la sombra de la promesa de un mañana glorioso que nunca llega. Es el eterno hijo de los dioses, el elegido, el especial. Pero en la práctica, nunca toma las riendas de su propia vida. ¿Has visto esto de cerca? Hombres que saltan de trabajo en trabajo, siempre buscando algo más significativo. Que empiezan proyectos con un entusiasmo arrollador, pero los abandonan ante el primer obstáculo real. Que se enamoran intensamente pero desaparecen.
En cuanto la relación exige madurez, compromiso o vulnerabilidad, que hablan de espiritualidad, autoconocimiento, libertad, pero son incapaces de pagar una factura a tiempo o mantener un compromiso por más de unos pocos meses. Y no es por falta de inteligencia ni de talento. El puer es a menudo brillante, sensible, lleno de potencial. Tiene una conexión viva con la creatividad, la inspiración y la imaginación. Pero precisamente por eso, vive en el reino de las ideas y escapa del peso de la realidad concreta. Quiere volar sin construir alas. Quiere amor sin compromiso vinculante. Quiere esto sin esfuerzo sostenido. Quiere las recompensas de la adultez sin pagar el precio de la madurez. Y cuando el mundo no le entrega esto en bandeja de plata, se rebela. Culpa al sistema, culpa a los padres, culpa a la vida, pero nunca a sí mismo, a su propia negativa a encarnar su potencial. Jung decía que el puer aeternus sufre de una desconexión con el tiempo. Siempre está en un ahora no. Siempre esperando que algo suceda. Primero la idea correcta, la mujer adecuada, la fase propicia, vive en el ¿cuándo? Nunca en el hoy. Y por eso no vive, meramente sobrevive alimentado por sueños que se convierten en cargas pesadas. Pero hay otra cara en esta historia, porque el puer, a pesar de ser inmaduro, también porta una fuerza que no puede ser desechada sin más. Es la fuente de la juventud interior, de la imaginación creativa, de la capacidad de reinventar la vida. El problema no es el niño que existe dentro del hombre. Es cuando ese niño toma el control total de la existencia. Y esto es exactamente lo que necesitamos entender a continuación cuando el brillo inicial del puer comienza a oscurecerse y la sombra toma el control. Hablemos ahora del lado oscuro del hombre niño y cómo destruye silenciosamente todo a su alrededor. Si este contenido está resonando con tu experiencia o despertando tu curiosidad, te invito a formar parte de nuestra comunidad en Conexión Psicológica. Dale me gusta a este video. Si encuentras valor en esta exploración, compártelo con quien creas que podría necesitar esta perspectiva. Y suscríbete al canal Conexión Psicológica para continuar desentrañando los misterios de la psique. Tu apoyo es crucial. Gracias, Obedience Body. Hay algo magnético en el hombre, dominado por el arquetipo del puer aeternus. Es ligero, espontáneo. Habla como un poeta, sueña como un visionario. Y vive como si estuviera fuera del tiempo lineal y sus exigencias. No sigue reglas establecidas, no acepta etiquetas limitantes, no se aferra a nada ni a nadie de forma permanente. Y esto para muchos resulta fascinante. Parece libre. ¿Y quién no anhela la libertad en un mundo a menudo sofocado por obligaciones, compromisos y rutinas vacías? Pero aquí reside la trampa psicológica. Esa libertad es una ilusión, un disfraz cuidadosamente construido, para ocultar lo que más teme la realidad con sus límites, sus frustraciones y sus responsabilidades ineludibles. El puer no es libre, es un fugitivo. Huye del dolor del fracaso, del rechazo, de la frustración, del paso del tiempo. Escapa del peso de ser responsable de su propia vida. Y cada elección que evita, cada decisión que pospone, cada responsabilidad que transfiere a otros, profundiza su prisión disfrazada de autonomía. ¿Has visto esto de cerca? Dice que no quiere un trabajo convencional porque nació para algo más grande. Pero la verdad es que le aterra la rutina, la jerarquía, el compromiso a largo plazo que implica un trabajo estable. Dice que no quiere atarse a nadie, que las relaciones son cárceles, pero en realidad tiene un miedo mortal a entregarse a ser visto de verdad, a tener que rendir cuentas emocionales. Dice que odia las reglas, pero en el fondo simplemente no sabe cómo lidiar con los límites, ni los externos ni los internos. Esa libertad, que vende a los demás, es de hecho una negativa infantil a confrontar la dureza inherente a la vida. Quiere ser eterno, ligero sin mancha, y para eso necesita permanecer en constante movimiento como un globo a la deriva en el viento sin anclarse nunca. Pero el tiempo no espera,
y el mundo real tarde o temprano exige un precio por la evasión constante. Carl Jung decía que el puera eternus vive en suspensión, como si siempre estuviera flotando entre el cielo y la tierra. No quiere descender, no quiere echar raíces. No quiere lidiar con lo concreto, pero sin raíces nada crece, sin esfuerzo nada florece, y sin dolor no hay transformación profunda. La verdadera libertad no es la ausencia de límites, es la capacidad de elegir conscientemente a qué merece la pena entregar tu compromiso. Pero el puer no elige, escapa. Y en esa fuga perpetua, no solo sabotea su propia vida, sino que destruye gradualmente a las personas que intentan amarle y construir algo sólido con él. Y esto es lo que exploraremos ahora, el lado oscuro del puera eternus, cuando la promesa inicial se convierte en destrucción silenciosa. Sumerjámonos en la sombra que este arquetipo arrastra y comprendamos cómo corroe todo a su alrededor. Al principio todo parece encantador. El puera eternus brilla con una energía que atrae, inspira y envuelve. Es apasionado, entusiasta, impredecible. Pero con el tiempo ese brillo comienza a palidecer. Lo que era ligereza se transforma en ausencia. Lo que era sensibilidad se convierte en inestabilidad crónica. Y lo que parecía libertad se revela como pura fuga. Es en este punto donde la sombra del puer comienza a mostrarse sin disimulo. La sombra del hombre niño es insidiosa. Se manifiesta en pequeños sabotajes cotidianos, olvida compromisos importantes, incumple plazos, se desorganiza financieramente, cambia de opinión, abruptamente rompe promesas con facilidad. Pero todo esto viene envuelto en una narrativa poética y autojustificativa. No estoy preparado. No quiero forzar las cosas. Necesito tiempo para encontrarme. La verdad, sin embargo, es más dura. Tiene miedo a crecer, a equivocarse, a ser juzgado, a ser ordinario. Así que inconscientemente sabotea cualquier cosa que requiera madurez, constancia y responsabilidad. Este autosabotaje afecta a todos a su alrededor. Las parejas románticas viven la angustia de amar a un hombre que parece increíble, en esencia, pero está ausente en la práctica. Dice que ama, pero desaparece emocionalmente. Dice que quiere un futuro, pero nunca da pasos concretos para construirlo. Los miembros de la familia se frustran al verle desperdiciar talento, inteligencia y oportunidades. Los amigos se cansan de apoyar a alguien que vive en el ciclo del casi lo logro. Y detrás de todo esto, hay una sensación sofocante, parece incapaz de avanzar, atrapado en una adolescencia emocional interminable. Y como todo arquetipo, la sombra del puer se alimenta del inconsciente. Él mismo no se da cuenta de que se está destruyendo, y peor aún, cree que los demás son el problema. Acusa al mundo de ser aburrido, rígido, controlador. Ve a aquellos que han madurado como traidores a la libertad, y así se aísla cada vez más, creyendo ser fiel a su esencia cuando en realidad está siendo esclavo de su miedo. Jung dijo: uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. La sombra del puer no debe ser negada sino enfrentada. El problema no es el hecho de que lleve al niño dentro. El problema es cuando ese niño se convierte en un tirano que sabotea la posibilidad de vivir una vida plena y real, y este sabotaje tiene raíces profundas, porque el puer raramente está solo en su dinámica psíquica. Detrás de él casi siempre hay una presencia silenciosa que alimenta su comportamiento y perpetúa su aprisionamiento, la figura de la madre simbólica. En la siguiente parte revelaremos el papel de esta dinámica oculta. Cómo la dependencia psíquica de la Madre Eterna mantiene al puer infantilizado, y por qué romper este vínculo es la única salida posible hacia la verdadera madurez. Ningún puera eternus emerge de la nada. Detrás de casi todo hombre que se niega a crecer, hay una figura silenciosa, a veces amorosa, a veces sofocante, que lo protege del mundo, pero también le impide enfrentarlo. Esta figura en la psicología analítica de Carl Jung se denomina la madre arquetípica, y cuando su presencia se vuelve excesiva o no evoluciona, se transforma en la gran madre devoradora. Aquella que, en lugar de dar vida y autonomía, atrapa y ahoga el desarrollo psíquico. Esta madre
Puede ser literal una madre real sobreprotectora que hizo todo por su hijo, que nunca le dejó cometer errores, que siempre lo sostuvo en sus caídas, pero que inconscientemente le impidió desarrollar autonomía y resiliencia. O puede ser simbólica, una pareja que asume el rol de cuidadora incondicional, una abuela, una figura femenina que protege, nutre, acoge y sin darse cuenta, o a veces sí exige a cambio una lealtad eterna e infantilizante. El puer entonces se convierte en un hombre que busca en el mundo femenino no una compañera adulta y equitativa, sino un sustituto de la madre, alguien que lo comprenda sin exigirle que lo acepte, sin confrontarle, que lo apoye sin límites ni condiciones. Esta relación simbiótica es cómoda para él, pero profundamente destructiva a largo plazo, porque le impide la confrontación necesaria con el mundo y consigo mismo. Mientras esté siendo cuidado y excusado, no necesita actuar, no necesita decidir, no necesita crecer. Permanece en un estado de eterna infancia emocional, esperando que las mujeres a su alrededor resuelvan lo que él se niega a enfrentar, la llamada a la vida adulta con sus responsabilidades y sus recompensas, y la madre simbólica a menudo también está atrapada en este juego. Cree que está ayudando, que está amando, pero en realidad está alimentando un ciclo de dependencia psíquica que drena la vitalidad de ambos. Jung fue enfático. La mayor tragedia es cuando la madre se niega a dejar que el hijo nazca psicológicamente. Esto significa que aunque el cuerpo envejezca, la psique permanece inmadura, infantil, esperando consuelo en lugar de buscar arraigo y autonomía. Esta dinámica se vuelve aún más grave cuando el puer entra en relaciones de pareja. Se enamora rápidamente e idealiza a la compañera. Deposita en ella expectativas irreales, como si ella fuera a resolver todos los vacíos internos que él mismo se niega a reconocer. Pero en cuanto la relación exige profundidad, compromiso o responsabilidad, huye, se distancia, sabotea o, peor aún, culpa a la otra persona. Porque en el fondo nunca quiso una pareja, quería una madre disfrazada de amante. Romper esta dinámica requiere dolor, requiere separación, a menudo simbólica, a veces física. Requiere cortar el cordón umbilical psíquico, pero es esta ruptura la que inicia el verdadero proceso de individuación, de maduración. Crecer duele, pero no crecer duele más a la larga. Y es exactamente sobre esto que hablaremos ahora. El camino hacia la madurez y el precio inevitable que se paga por abandonar la infancia psíquica. Es hora de mirar el proceso de transformación, cómo el puer puede finalmente dejar de huir y empezar a construir su propia estructura interna. Nota: se omite de nuevo la promoción del ebook por no estar en la solicitud específica. Llega un momento en la vida en que el disfraz empieza a resquebrajarse. Los sueños incumplidos pesan, las relaciones fallidas dejan cicatrices. La vida antes, llena de posibilidades abiertas, comienza a estrecharse, y entonces el hombre que aún vive bajo el dominio del puera eternus se ve forzado a mirarse al espejo y preguntar: ¿hasta cuándo viviré como si tuviera todo el tiempo del mundo? Este es el punto de quiebre. El momento en que el dolor de permanecer inmaduro se vuelve mayor que el miedo a crecer. Pero se equivocan quienes piensan que madurar es un proceso suave o lineal. Jung no escatimó palabras al describir este camino. Dijo que la individuación, el proceso por el cual un ser humano se convierte verdaderamente en sí mismo, es un nacimiento psíquico. Y como todo nacimiento está hecho de dolor, sangre simbólica y muerte de lo viejo. El primer paso es enfrentar el colapso de la fantasía. Es comprender que la vida no te esperará a que estés listo, que no existe el momento perfecto, que nadie vendrá a salvarte. Es reconocer que el mundo real no es un lugar hostil al que temer, sino el único escenario donde algo verdadero puede suceder. Que crecer no es traicionar tu esencia, es construirla. Pero para eso hay que hacer un duelo. El duelo por el niño idealizado que nunca fuiste. El duelo por la vida imaginada que no se concretó. El duelo por las promesas que nunca se cumplieron.
Y sobre todo, el duelo por la madre simbólica, por la comodidad del útero psíquico. Matar. Al niño interior no significa sofocar tu creatividad, tu ligereza o tu alma soñadora. Significa dejar de usarlo como excusa para escapar de la vida. Es permitir que el niño siga existiendo, pero ahora bajo el liderazgo del hombre adulto que integra esa energía. La madurez requiere construcción, estructura, constancia. Significa decir no a la fuga cuando es más fácil escapar. Comprometerse incluso cuando se anhela la libertad sin vínculos. Trabajar con enfoque incluso cuando la inspiración no llega espontáneamente. Estar presente en una relación incluso cuando la idealización inicial ya se ha desmoronado. Significa cambiar el éxtasis de lo nuevo por el poder transformador de la continuidad. Y aquí reside el secreto cuando el puer se integra en el hombre adulto. No desaparece. Se transforma, se convierte en la fuente de creatividad aplicada, visión encarnada e intuición arraigada, pero ahora canalizada por una psique madura firme capaz de actuar en el mundo, no solo de soñar con él. Este es el verdadero renacimiento cuando el niño eterno deja de huir de la realidad y empieza a construir con ella. Pero este proceso no es fácil y no ocurre por sí solo. Muchos hombres en este punto del viaje se sienten perdidos, agotados sin saber por dónde empezar. Saben que necesitan cambiar. Saben que el tiempo de la infancia psíquica ha terminado, pero no saben cómo tomar las riendas de su propia vida. Y es precisamente por eso que este video continúa, porque en el siguiente segmento hablaremos directamente a aquellos que están en este punto de transición, aquellos que quieren cambiar, pero aún no saben cómo. Ha llegado la hora de la verdad, y la decisión de crecer está finalmente en tus manos. Si has llegado hasta aquí es porque algo dentro de ti reconoce la urgencia de lo que se ha dicho. Quizás has visto este patrón en alguien cercano. Tal vez te has visto reflejado en cada palabra, y no hay vergüenza en ello. Ninguna, porque todos nosotros en algún grado cargamos con la tentación de permanecer niños en un mundo que exige madurez. Todos hemos huido de alguna responsabilidad, soñado con atajos y esperado que la vida nos ofreciera consuelo antes de estar listos para enfrentarla. Pero la verdad es simple y brutal. La vida no espera. Exige, requiere, pone a prueba, y tarde o temprano serás confrontado con la elección permanecer atrapado en el mundo de las promesas incumplidas o finalmente cruzar el puente hacia el mundo de la realización concreta. Y este cruce solo es posible cuando eliges crecer. No cuando te apetezca, no cuando todo sea perfecto, sino cuando decides con coraje que es hora de dejar de huir. Carl Jung dijo que la persona que no confronta sus propios demonios estará condenada a encontrarlos en cada esquina de la vida. El puer aeternus es uno de esos demonios, uno que se esconde bajo el nombre de libertad, autenticidad, genio incomprendido, pero que en la práctica corroe tus raíces e impide cualquier construcción sólida. No desaparecerá por sí solo. Necesitas enfrentarlo, reconocerlo, integrarlo y sobre todo elegir ser más grande que él. La madurez es lo que nace cuando dejas de esperar que alguien venga a salvarte y empiezas a salvarte a ti mismo. Cuando comprendes que la responsabilidad no es una prisión, sino un camino hacia el poder personal. Cuando te das cuenta de que la verdadera libertad no es hacer lo que te da la gana, sino tener la suficiente estructura interna para elegir lo necesario y sostenerlo. Y ahora, quiero escucharte a ti. ¿Qué parte de este video te impactó más? Comenta abajo. Sé honesto, a veces escribir es el primer paso para dar forma a lo que has sentido. Ahora comparte tu reflexión sobre este arquetipo. ¿Qué piensas del concepto del hombre que nunca madura? ¿Ves este comportamiento en tu entorno? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu perspectiva enriquece nuestra conexión psicológica. Y si este video te hizo reflexionar, compártelo con alguien que necesite escuchar esto, alguien que esté atrapado en el mismo ciclo y quizás ni siquiera se dé cuenta. Dale, me gusta.
Si te ha aportado valor, y suscríbete para seguir explorando juntos. Y no te detengas aquí. El próximo video es tan importante como este. Te mostrará otra pieza esencial de este rompecabezas. Sigue mirando. Puede que duela un poco quizás, pero te liberará. Y al final eso es lo que importa, la libertad real. Nos vemos en la próxima conexión.